mandan 11 de la mañana aproximadamente. Estamos yendo al Reno. El señor Burger King se siente mal, todavía no bajó. Es la primera vez que baja tan tarde de Burger King. Te afeitaste, me gusta. ¿No podés hablar? No, chico. No se puede comunicar. La herramienta. ¿Qué pasa, viejo? Mudo. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Afónico, total. ¿Pero es en serio o es un personaje? Chicos, está muy mal Burger King. Igual te caracterizan los gestos, pa. No te hace falta nada. Agarra y ta. No voy a poder hablar. Bueno, estoy bien, ¿eh? No, yo tampoco. Nos levantamos mal. ¿Qué onda, boludo? El aire. Me gusta que estés mal como yo. ¿Sí? Sí, me tranquiliza. Vamos. Volvimos a la tierra que vio nacer este plato. Pero esta vez lejos de las ciudades turísticas. Lugares que hace más de 70 años vienen ofreciendo ejemplares inigualables. En escenarios únicos. La hamburguesa en su expresión más simple. Esto es Hamburgueseros. Segunda temporada. Llegamos acá al Reno en Oklahoma porque es muy importante, un momento importante del viaje, porque aquí se creó la Oklahoma Fried Onion Burger. En este lugar, acá enfrente hay un banco en la esquina. Un señor que se llamaba Ross Davis tenía un lugar que se llamaba Hamburger Inn y creó esta bolita de carne en la plancha aplastada con cebolla. ¿Para qué era esto? Para aligerar un poco la carne. Después de la Gran Depresión era muy caro eso, entonces el señor creó esta hamburguesa acá en este lugar. Estamos enfrente, que es el lugar más viejo que hay acá en el Reno, que se llama Robert's Grill. Y por probar la primera de las 3 tipos de esta Oklahoma que hay aquí en el lugar, hamburgueseros. Something to eat or drink? Four hamburgers? Onions? Onion cheese. Okay. You want both? It's gonna be double? Yeah. One of them double. One double, 3 regulars? Yeah. All right. Me emocioné. Me imposta que sí, no puedo creer que estemos acá en este lugar, no sé, me emociona. ¡Oh! Rodo dijo que no tenía sal, pero la verdad que se nota. No tiene sal. Pero para mí está salada. No le puso sal. Capaz lo que puede ser es que la cebolla ya venga salada. ¡Oh! El pan es espectacular, acompaña una manteca buenísima, mantecosa. Esta hamburguesa, ya lo dijimos antes, lo dijo Sandals en la introducción, la hizo mundialmente famosa, o la llevó al resto del mundo George Motz, que es de quien tomamos inspiración, por supuesto, para este recorrido. La trajo a Argentina, la trajo a otros rincones del mundo. Hoy es típico, o es bastante probable que vayas a una buena hamburguesería de Buenos Aires y hagan su fried onion, o sea, su Oklahoma burger, pero sale de acá, de esta zona, de estas 3 cuadritas, donde vamos a estar visitando las más importantes, las más legendarias. Esta es la primera de las 3. Y la más vieja. Más.
Esta es la más vieja, Esta- aún en funcionamiento. O sea, Buenísima. Ah, ok. esta es la más vieja. ¿Ustedes le pusieron picles adentro? No. El Queda picle es espectacular. Espectacular. Lo estoy comiendo, me estoy acostumbrando a comerlo como si fuera un side. De repente, pum, pega un picle, te corta un poco. Espectacular. La proporción de la carne, la cebolla, el queso apenas. El pan es Perfecta. fantástico. El grosor del medallón. Mirá que comimos fried onion. O sea, Buenísima. Esta Fugacé. es mi hamburguesa preferida, ¿no? O sea, yo La fried onion. suelo comer esto muy pero muy seguido. Es increíble estar sentado acá No puedo ver. comiendo esto. Fugacetera. Sí, lo iba a decir recién. La cebolla no es como ninguna de las que probé. Bien ni quemada. La de vos, ni la que comimos allá. tenés razón, sí. Bien Siento quemado. la cebolla como la fugaceta. boludo. Mal. Es como una fugaceta de una pizzería de microcentro. Este pan Me gusta más que, te digo que me gusta más que el me Martín. gusta más que el Martín. Sí, sí, Iba a decir me eso. gusta más este pan que el Sí, Martín. sí. Se achata más. Mirá cómo se acható. Deliciosa, deliciosa. Y además pensar que acá, o sea, salió de acá la cantidad de gente que vino en esta esquina a comer esto. O sea, años y años y muchos años de gente comiendo esto, ¿no? Mal. Media como toda estartalada la cocina que se nota que es la original o será muy vieja. Y quedó ahí. Y le sigue funcionando y la sigue usando. La Está como plancha, medio inclinada la mesa, ¿viste? Con la, todo, con totalmente inclinada. La plancha sucia. Hay una La cáscara de. freidora también está la torcida. toda más torcida. Está toda desconada. Hay una cáscara de huevo en el piso. Sí. Así nomás. Me emociona también que haya un pibito que está trabajando en un pibe. Sí. Está el señor que es de Master of the Oklahoma, Sí. debe ser. Y al lado hay como un pibe que lo ayuda, que es como otra generación, lo que viene, ¿no? Un pibe de Ojalá. Este local me hace acordar a las parrillas, esas que están medio chaspijas. Claro. Me acuerdo que cuando yo iba a la frente de la estación Saavedra, pero se comía hermoso. Hermoso. Para mí, un 10 esta hamburguesa. Y la hamburguesa es mi espinaca, y yo soy Popeye, y me sentía mal, me levanté con dolor de garganta, me empastillé, y me comí esto y estoy acá y me olvidé de todo. Estoy ¿Volviste? nuevo. Volví, estoy muy bien. Qué lindo, hermoso. Último bocado. Quiero llorar. La primera fried onion, espectacular. un éxito. Gracias. Bien, seguimos con más. Boludo, ¿qué hacemos acá? Impresionante. Buenísima. Buenísimo. No podía fallar, No, no, no. Espectacular. Me mató, Me mató. No. ¿Por qué? ¿Por qué es tu favorita? Me pasó de ver. Al tipo laburando te mata. Sí, Al boludo. viejo que cobra, que hace ¿viste? Todo, boludo. Con la Te desfachatez. hizo la hamburguesa, que te sirve la bebida, te cobra. Hizo una hamburguesa de la concha de la concha lora. de la lora. Es la casa del chabón, es como ir a comer a la casa del chabón. El lugar. Mira qué es esto. ¿Dónde estamos, boludo? Es mal, boludo. ¿Por qué no le dan un vasito y una gorra? Sí, ahora Ahora cuando quiero pasamos un rato, volver y... cuando terminamos vamos, venimos. A mí también me flasheó eso, que quedó solo de repente. Quedó solo el lugar, que estuvo buenísimo para filmar. Él quedó solo, él se fue, después vuelve, se habrá ido a sentar allá, no sé, andá a saber qué hizo. Le pidió otra hamburguesa, la hace, nos cobra, te sirve un poquito más de Pepsi. Preguntó si queríamos más. Nos charló mínimamente. Sí, sí, sí. Y chao. Y es su lugar, es un dios de la hamburguesa para mí, ese viejo. Este tipo... Es que sí, es que sí. Y sí. Canchero. No. Camisa blanca, Sí, ¿no? un Era como un, sí, como un cocinero, Era un un mozo padre, era de un Buenos padre Aires, nuestro. porteño ahí, como un cocinero de esos que te encontrás, es verdad lo que decía, como en una parrilla, un tipo que está como que es la casa del chabón. Panzón ahí. Pum, Toma, pum, pum. comete esta, nene. Yo lo Hablamos. sentí como un padre. Vamos a seguir comiendo. Estamos en Johnny's, que es una de las 3 hamburgueserías que venimos a probar. La clásica Oklahoma Fried Onion Burger. Muy contentos por estar en este lugar probando la original, así que vamos a ver de qué se trata.
Me encanta esto de comparar. Inevitable. Estamos a una cuadra de recién lo de Robert. Lo de Roberto, nuestro amigo, nuestro papi. Papá Roberto. Estamos en Johnny's. Estamos en Johnny's. 20 años después salió esta hamburguesería. Ajá. Y se nota que hay otra técnica. Sí, el local está bastante mejor puesto o remodelado. Más grande. Más espaciado, con mesas. Me gusta más lo de Roberts igual. Me da más. Aquello tiene un encanto mágico ya directamente. Igual Esto es más un se lugar. percibe otro olor igual. Ya la hamburguesa tiene otro olor, ¿viste? Robert mucho más tranquilo, la dejó. Acá el tipo estaba La marea. sin parar. Sí. Que el pan, que la cosa. Allá el tipo estaba muy tranquilo. Acá no. Acá se vio otra técnica. Seguramente se ve reflejado en el producto. Vamos a ver, vamos a comparar en el buen sentido. Esta es más, si querés, prolija. Sí. Si bien tiene su desfachatez y su cosa ruda, Está como más está más cuidada. contenida en el pan. El pan es precioso y cada vez Pan parecido. más enamorados de este pan, el pan clásico de hamburguesa. ¿Probamos, chicos? Dale, vamos. ¡Uy, boludo! Oh, qué difícil. Ah, es muy difícil, boludo. Qué hamburguesa noble, la puta que lo parió, boludo, qué delicia. Ustedes estaban diciendo algo muy interesante recién sobre las cantidades. Sí. En comparación a Argentina, digo. Claro, siempre hablamos de lo importante que son las cantidades para armar un sándwich y que funcione. Y muchas veces parece que quizás nosotros como comunidad, no sé cómo llamarlo, pecás de, digamos, de pensar que es poco. Entonces tendés a poner más sal o más queso o más carne o que sea como Más cebolla. Más cebolla como para que tenga y se sienta. Y en realidad uno comiendo esto se da cuenta que muchas veces es el balance entre todo eso. No hace falta tantos ingredientes Claro, ni sobre... es lo justo. No le puso sal. ¿Otra vez a la hora tampoco? de armar la hamburguesa. No sé de dónde sale entonces. Raro esto. Pero es espectacular. Amazing. Delicious. So good. Thank you. Nos están mirando acá los muchachos, los cocineros ahí atrás de la barra, que son unos muchachos que meten miedo. Sí, mejor que nos guste. unos lindos bebotes. Así que dice Senia que estaba muy buena. ¿Puedo decir Mira, que no entienden un carajo lo que estamos hablando, por supuesto, porque hablan en inglés. El medallón se ve como el medallón y la cebolla, cosa que en Roberts no pasaba eso, estaba todo más mezclado. Acá es como que no. Estaba todo más así. Una carne, boludo. Va a estar difícil esto, ¿eh? Va a estar muy Me difícil. encantaría, que a cada uno de los tres nos haya gustado una diferente, Ojalá. ¿no? Vamos a ver. Bueno, queda una. Vamos a ir comiendo. Uy, un poquito de mayo. Ah, Nos queda una más, que la vamos a comer ahora en 10 minutos máximo. Así que ahora se va a develar el misterio cuál es la favorita, por lo menos para nosotros acá en El Reno, Oklahoma. Estás y muy la más lejos, pero no nueva. importa. ¿Me traducís? La última y la más nueva Los exponentes de la Oklahoma Burger. de los exponentes de la Oklahoma Burger. Esta es Seeds. Esta es Seeds. ¡Qué pelotudo! Este Sid era un empleado de quién? Era alguien que trabajaba en Johnny que después se abrió y se puso. Lo que le va a pasar a ustedes con Kide y con The Food Tractor cuando le pongan un empleado que se va a ir y se va a poner una hamburguesería. ya me pasó. Muy Bueno, bien. por eso hay que. Clarísimo. flavor getting in that hamburger bun, and that's what the difference is. When they just butter the bun on the side, you're not getting this flavor. So here's the flavor in the buns here. These are getting soft. So here's your flavor.
2 personas de Argentina, pero acá están los que vienen a comerla exclusivamente al Reno, Oklahoma. Vamos a buscar Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires. La tercera Oklahoma del día. Grandota. Muy grande. Sí. Now what's it called? Ah, you mean like race? But no, he's burning his tires off. Ah! Yeah. Okay. And that guy that's moving around right there, that's me. I got a girlfriend who lives in North Carolina. We've been talking. Que tiene el señor bota texana, gorro Sí. texano Y el acento ese. El y acento. lleno de, en la barba, lleno de Sí. cebolla de la Sí, fraile. y no sé sí, si claro, chupa claro. un huevo. Ahora entiendo por qué es el más hypeado esto, lo digo así antes de comerlo. Porque claro, entendieron todo, ¿entendés? Te venden todo, el tipo inmaculado, el señor que está en la plancha. Un turro. Todo, no, todo peinado perfecto explicando la fried onion. Y la hamburguesa la más grande. Todos los carteles de donde aparecieron. Sí, Está, sí, sí. está bien Hacen armado. Lo más vendida. Lo opuesto a Robert que entras Sí. y te dice, Y tomá. se viene abajo. ¿entendés? Claro. Vamos, dale. Pero la hamburguesa es la peor. Mucho pan. Mucho pan, un medallón mucho más grande, El más. más duro. Mucho pan. Igual, ¿está Mucho pan. mala o es que es la No, peor de las no, dos? es la peor de las No, dos. está mala. Es la peor de las tres. Suena feo en la frase, la voy a reformular. Sí, por eso Es te la que digo. menos me gustó de todas. O es la que menos encanto tiene. Me pasa algo con el pan. O sea, tienen demasiada presencia el Para pan. mí es mucho pan. No sé, lo siento como le siento la harina, boludo. Es rica, pero no te dice nada, digamos. A diferencia de las otras que te decían algo la hamburguesa en sí, esta como que pasa de A largo. ver. Sí, es la que más reacción Maillard tiene de las tres. Me refiero a esta. Esa Se costra. veía la plancha. Se veía la plancha más con más poder, ¿no? Nada más. Sí, mucho más. La menos cremosa. Acá hay que masticar mucho. Sí. Como Medio que rebota. te queda mucho en la boca. La otra pasaba más rápido. No me gustó tampoco. Con una mayonesa que ya se ayuda, pero no saben Qué loco, ¿no? ¿Y por qué este señor como que vino recién o los dos señores que pasaron antes eligen venir acá y no a las otras que las deben conocer también? Eso es ¿Le lo gusta loco, el ¿no? ambiente? Eso es lo loco que, bueno, le dijimos O en están una Johnny, cuadra ¿no? de la otra. Hay 150 metros de distancia entre las tres que comimos. ¿Por qué uno elige Sheets? ¿Por qué otros eligen a Robert? ¿Y por qué otros eligen a Johnny? O sea, Yo creo es que un pueblo, ¿eh? una tradición familiar debe ser. Como el que es de River y el que es de Boca y no va a ir a un lado o va a ir al otro, porque mi papá iba a Johnny y debe ir a Johnny por eso. Pienso yo. Para ser justos, digamos, ¿no? Es un tema de gusto, ¿no? También después Obvio. a la mayoría o a muchos les puede gustar esta y a nosotros nos gusta la otra y no somos los dos dueños. La verdad, para mí es abismal la diferencia de producto entre la primera y la última, abismal. Nunca dudaría, si tengo las dos opciones, nunca vendría acá, siempre iría a la otra, o quizás a la otra sí pimponearía entre una y otra, pero eso. De repente tampoco la elección recae siempre en el producto, en lo que vas a comer, a la hora de elegir un restaurante para ir a comer, Claro. le queda más cómodo, acepta tarjeta de crédito, el otro quizás es solo cash, hay mil Es motivos. más lindo sentarse a comer acá que en Robert, digamos. Más lindo no quiero decir, lindo no es la palabra, pero Para quizás- algunos sí, quizás quizás es más cómodo. Más cómodo, hay más lugar, hay mesa, Robert Puede tiene ser. una Más barra, luz. está más- Sí, sí. Es mucho más moderno esto de Robert. Claro, O sea, sí. hay música acá. Está un ambiente más. Había, controlado. calculé que había 10 empleados. Sí, sí, mucho. En Roberts había 3. Solo. Ajá. Dos. Y el tipito de la plancha, el señor papá, laburaba solo directamente. Vamos a hacer el ranking de la Onion Burger, ¿les parece? O sea, acá en Oklahoma, en el epicentro, en el reinado de lo que es la Onion Burger. Yo creo que está clarísimo. los Está tres clarísimo. vamos a opinar lo mismo. Sí. Queríamos que no fuese así. Ojalá pero hubiese me sido parece así, que no, pero- porque es muy abismal la diferencia. Bueno, la primera sit. Vamos de 3 para arriba. ¿no? La última, o sea, esta es la peorcita. Esta es la ¿no? tercera, La claramente, tercera. por todo lo que vamos a decir. Segunda, Johnny. Estamos de acuerdo. Y primera, Roberts, la primera que fuimos. En el orden así, como salió, así Sí. quedó. Primera, segunda, tercera, para que sea más fácil.
Me gusta igualmente que Robert, que es la primera, digamos, que es el alma de la Fried Onion, fue la que más El nos que gustó. me hizo emocionar. Tiene un secretito, Robert. Tiene algo. Y nadie lo sabe acá perdón, todavía. no nos lo dijo Poco a además, poco, por seguro. El señor nos dijo algo importante, no por sí, sino en general, que lo deben hacer las tres, porque las tres deben tener el mismo concepto de cómo se hace una fried onion. Condimentan la plancha, nos dice. Muy importante. Dijo, lo más importante es condimentar la plancha al principio del día. Mirá vos. Bienvenidos. No estás bien y No eso está me bien. preocupa. Bueno, estamos en el medio de la ruta acá, no estoy bien. Como bien dijo Franzoni, me levanté con un fuerte dolor de garganta. Camino a, no sé, ya donde mierda estamos yendo. A Texas. A Dallas, Texas. A Texas. ¿Por qué estoy así? Porque hacía tanto calor estos días. Sí. Los lugares que entramos está el aire acondicionado al palo. Sobre todo en el hotel de ayer, me cagué de frío, no se podía modificar la temperatura, no supe cómo hacerlo. No se podía. Me desperté con dolor de garganta, un desastre. Pero nada nos impedirá de seguir filmando y probando estas deliciosuras que se encuentran a mitad del camino. Que tenemos uno que le tenemos ganas hace como un día y medio que lo tenemos adentro del automóvil. No tienen idea lo que pesa. Muy pesados, son unos chitos Mexican Street Corn, o sea, choclo mexicano, callejero. Y la foto muestra un choclo justamente como que lo bañan en queso, quizás en Chile, probablemente en Lima también. ¡Oh! ¡No, subiste! ¿Sabés lo que es? ¿Qué? Los 3D originales. Callate. Decime si no. Uy, hay algo. El paquete está muy lleno, a destacar. Sí, tiene poco aire y mucho producto que no se rompen. Por eso Ese envase mismo ayer rompió una botella de cerveza. Uy, bueno. ¿Qué? De los sabores más complejos que he probado en mi vida de snack. Rodo se está dividiendo. De mis favoritos hasta el momento, Chitos crunchy, Miren este producto. que es esta versión, que es como un chito que como que lo escurren así crocante. Un poquito de sabor a lima al final, un poquito ahumado, gusto a maíz, un poquito de chili también tiene. Dr. Pepper, Lo vamos a bajar con Dr. Pepper, que es una bebida también muy vieja. la peor posiblemente del Sí, establecimiento. polémica. Siempre que vengo a Estados Unidos le doy otra oportunidad. No me gusta, pero esta vez es la de sabor cherry. No entiendo la Dr. Pepper. Insisto. ¿No? No. A ver, quiero probar. Quiero ver si me pasa lo mismo que como me pasó con la root beer. Que me acuerdo la primera vez que la probé. Que bajé para el carajo y ahora me encanta. Es una bebida que me gustaría que me guste por toda la historia que tiene, pero no. No, Dios. Boludo, Una torta, es una torta triturada. ¿No? Igual hay muchos fanáticos de Dr. Pepper, o sea, no sé qué. Desde 1885. Raffles Twist. Doble cheddar, dice Ajá. el sabor. Pero bueno, lo novedoso es el formato. Es como un tirabuzón. Tirabuzón. Es como un frito. Hay una línea de snacks que se llaman fritos y tienen esta forma. ¡Ay, QERO, la puta madre! Muy fácil de comer así. No tiene gusto a Raffles. No, Ay, pero es cherro. buenísimo. Métete un bar. Tiene una cosa agria ahí que no. No, general la pasta. No. Me encantó. Van, pero no van. Tiene algo de otro snack que no lo puedo sacar. No los volvería a comprar. Más durito, Yo un sí. snack más durito. Las más bajas que estaban ahí en la... Lejos. Papas caseras. Papas amigos. Lo que menos tengo ganas de probar. Family size para este país, eso no es un family size. Dallas, Texas. Ya nos vamos acercando a la frontera y está todo en castellano. 3,49, el precio tampoco es un regalo. Esto es algo más común de ver en el interior de Argentina. Este tipo de envoltorio es una bolsa transparente que deja ver el producto. No dice nada. Y un diseño así muy sin mucha vuelta y más que nada ¿Lo harán a una propósito? formalidad. ¿No? Hay que poner una marca, le ponemos cualquier cosa. Vamos con esto. Generalmente no me Vamos a gustan ver. estos productos. Una poronga. De Están lo todas pe- pegadas, boludo. de lo El peor. aceite. De cumpleaños. Peor. No. Húmedas. ¡Ah! Asqueroso. No, es un asco esto, boludo. Gusto a aceite trucho, no lo puedo comer, tengo un dolor de cabeza esto que voy ahora Dios. porque Rodo está obligado a probarla. Oh, Sandal No, puede no, zafar no si lo- quiere. Pésimo. Rancias. Es la peor papa de la frita. peor paparrita que comí en mi vida. La peor que comí en mi vida.